Desde New York para el mundo. Amigos de la Chispa Radio Show, hoy con el segmento El Juego de la Vida, con nuestro reverendo le tenemos esta incógnita. ¿Es verdad que el tiempo lo cura todo? Wow. Bueno, vamos a empezar. Es verdad que el tiempo lo cura todo. Bueno, vamos a definir qué es lo que es tiempo. Como siempre, mi nombre es Roberto Pérez. Vamos a sacar un poco de información del libro que el señor Hubbard escribió, Dianética, la ciencia de la salud mental. O sea, que hay un par de definiciones. Entonces, vamos a poder definir, porque mucha gente cree que el tiempo es algo que nunca sabe lo que es, pero sabe que tiene un reloj y lo puede controlar, ¿verdad? Entonces, una definición del tiempo. El tiempo es una consideración, es un postulado, que el espacio y las partículas persistirán. En otras palabras, el tiempo es una consideración, pero existe la experiencia del tiempo. En otras palabras, vamos a ver un ejemplo para que esto se pueda explicar, ¿no? Si estuviéramos felices en una fiesta, y la fiesta es en Santo Domingo, en una playa, en un resort, estamos todos... ¿Cómo se nos pasa el tiempo en ese lugar? Rápido. Depende, porque si tú te topas con tu ex mirándolo con la otra, sabes que te van a amargar el momento. Y hay momentos que se convierten en viajes de felicidad que tú dices que yo quisiera devolver el tiempo y no haberme metido en eso. Sí. Bueno, fíjense qué interesante. Si estuviéramos pasando una luna de miel, el tiempo se nos va rápido, ¿verdad? Si nos encontramos con el ex, sería como que, ay Dios, no se pasa nunca el tiempo. Depende también. Ok. Porque si estoy con otro que dice, mira, para que tú veas lo que te perdiste. Ok. En otras palabras, el tiempo es una consideración, porque depende cómo estemos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el segmento de la escala tonal? Mientras más arriba emocionalmente estemos, el tiempo pasa más rápido. Mientras más abajo, más triste, más pesado, el tiempo es más lento. Por eso mucha gente dice, tranquilo. Bueno, ¿dónde está el tiempo? Entonces ahí viene la pregunta. Cuando estamos trabajando, que el tiempo no avanza. ¿Cómo tú te sientes ahí? Basado en esto, ¿cómo estarías tú en ese momento? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces vamos a ver algo ahora, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos nuestra mente, ¿cómo funciona nuestra mente? Bueno, la mente analítica es una computadora que nos ayuda a sobrevivir, es perfecta. Entonces, ¿de dónde viene cuando tenemos un problema? Un problema, vamos a poner una idea, ¿qué es lo que es un problema? Un problema es algo que no tiene solución, es un postulado, una idea que yo quiero imponer y me opone otra idea de sentido contrario. Entonces, las dos colisionan. Entonces, tengo un problema. Cuando tengo un problema es que yo no sé cómo resolverlo, ¿verdad? ¿Dónde yo busco la información? La mente analítica está diseñada para buscar información en todos lados. Antes hablábamos de la inteligencia artificial, pero la primera inteligencia que debemos tener es la nuestra. Observar que tenemos sentidos que podemos observar. Si te está gustando nuestro contenido, suscríbete, activa la campanita, comenta, ayúdanos a crecer. La otra parte de la mente es la mente reactiva, que es la que toma control cuando estamos en un accidente, en inconsciencia, en drogas, en alcohol. Entonces toma control para mantener el cuerpo funcionando. Esa mente es una mente que muchos dicen que es una mente reptiliana, que todo es igual a todo, ¿no? Como que es peligro, cuidado con esto, no te juntes con el ex que está ahí porque te va a hacer igual. Es que también los recuerdos son bellos. Son bellos también. Todo depende. Y la mente somática, que es la que nos hace que nos enfermemos. Muchas de las enfermedades, más del 85%, son psicosomáticas. Vamos ahora. ¿Es verdad que el tiempo lo cura todo? Bueno, por esta definición, si yo tengo un problema y no lo puedo resolver, ¿dónde ustedes creen que va? ¿A qué parte de nuestra mente? ¿A la analítica, a la reactiva o a la somática? ¿En qué parte se vuelve a guardar? Ya lo habíamos hablado en segmentos anteriores. Va a la parte reactiva. No lo puede resolver. Entonces, tenemos un problema guardado en nuestra mente que nos recuerda, cuidado, por ahí no. Por ejemplo, aquí hay una definición que estuve buscando aquí. Dice que la afirmación del tiempo cura todo se refiere a la idea con que
a la idea de que con el paso del tiempo las heridas emocionales de los sentimientos y el dolor y la tristeza disminuyen. Si bien el tiempo puede ser un factor importante, el proceso de sanación no necesariamente significa que cure todo por sí mismo. La sanación emocional a menudo requiere también de emociones y condiciones, como el procedimiento de las emociones, la búsqueda de un apoyo social, la terapia de reflexión personal y algunas heridas que pueden requerir más tiempo y esfuerzo de otra. En resumen, todo tiempo puede ayudar, pero no el único componente del proceso de curación. Muy bien. Fíjate qué interesante esa definición. No dice nada. No. No dice nada. No dice nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tiempo y tiempo es relativo. Puede ser un segundo o puede ser toda la vida. Entonces, ¿para qué tenemos el tiempo? Bueno, el tiempo, si yo no tengo idea de lo que es, bueno, deja que el tiempo pase. Lo que nosotros tenemos que ver es si hay un problema, tenemos que observar cuál es la solución. La mayoría de la gente, cuando no tenemos una solución, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos solución? Cuando no tenemos una solución, hay muchos que se desesperan. Bueno, Sí, La desesperación dependiendo. Dependiendo la reacción de la persona al problema. Ahora, yo soy de lo que considero que el tiempo no cura nada, sino la acción ejercida sobre algún problema o sobre algo es lo que realmente te va a dar el resultado, no el tiempo, que el tiempo va a pasar indefectiblemente. Totalmente de acuerdo aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno... Analicemos esto desde el punto de vista de acción. Si yo tengo un accidente, ¿verdad? Y yo no entiendo por qué alguien tiene un accidente en el trabajo. ¿Por qué ocurre un accidente? ¿por qué ocurre un accidente? Pues hay muchísimas razones por las que un accidente puede ocurrir. Bueno, pero veamos, ¿por qué ¿cuál sería la forma más simple de puede verlo? ser un descuido. Exacto. Un descuido. Un descuido. ¿Qué más? ¿Cómo sería otra cosa? Relacionada con, escúchame que estaba concentrada en Un accidente. ¿Por qué ocurre un ¿Por accidente? qué ocurre un accidente? Una imprudencia. Una imprudencia. Exactamente. ¿Qué más? Va asociado con una imprudencia, puede ser asociada con con estar en el tiempo y en la hora. Ahí es que viene. El negativo. El negativo, la parte negativo. En el lugar y en el momento inoportuno en esa ocasión. Bueno, vamos a ver si es cierto eso. Pero la esencia del accidente solo puede suceder si es por un error humano O imprudencia. o por una imprudencia Inesperada Bueno, pero, o sea, no podemos ver o sea, si somos gente lógica y vamos a ver si tenemos que dar una idea a una inteligencia artificial que estábamos hablando en el segmento anterior. Sí. Yo no puedo decir que las cosas pasan por casualidad. Yo tengo que determinar que hay una causa y hay un efecto. Claro. Si yo soy efecto de un accidente, existió una causa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de nosotros estamos en el trabajo, pero la mente, ¿dónde está? Sí, Está en otro lado. Está en otro Muchas lado. veces Entonces sucede. nosotros empezamos a crear circuitos en nuestra mente. Es como si tú te levantas en la mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos y nos lavamos los dientes, ¿verdad? Exacto. No pensamos. No. Porque eso es un circuito que Sí. uno instala. Automático. Reverendo, con todo respeto, ¿qué es lo primero que usted hace cuando despierta? Bueno, yo voy al baño a hacer pipí. Y usted va con los ojos cerrados. Yo iba a decir lo primero que yo hago con los ojos. Yo voy a hacer mis necesidades porque es lo primero. Pero Sí. abre los ojos. Ahí viene No, la claro. parte, lo primero es abrir los ojos, reverendo. En referencia. Depende. No, a veces que no, porque quiero seguir durmiendo. Ahora sí, porque voy al baño y sigo. voy así atentando. Aquí va esta pregunta relacionada a eso. ¿Cómo puede la experiencia del pasado influir en una forma de la persona referente al dolor emocional del presente? Mira, es muy simple. ¿Por qué hay dolor? Porque existe supresión. ¿Verdad? La mayoría de la gente tiene que ver con el tema emocional. Alguien me hizo algo a mí que me hizo daño. ¿Y qué sucedió con eso? ¿Cómo me sentí? Mal. Ahora, ¿yo soy responsable de eso? No necesariamente. Ahí está el punto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado responsabilidad, control y conocimiento? Exacto. Ok, si ese triángulo funciona, entonces si yo estoy ahí envuelto en una situación y no tengo control, ¿qué pasa con mi responsabilidad? ¿Qué pasa? Se pierde. Exactamente. ¿Y qué tú crees cuando te pasa algo? Es porque tú perdiste el control y perdiste la responsabilidad. Pero si lo hacemos al revés,
tú dices, bueno, a mí me pasaron las cosas porque yo estuve ahí presente y yo soy el responsable de eso. ¿Cómo tú ahora puedes ejercer control? Busco un conocimiento, Soluciones. aplico la solución Sí. y se acabó el problema. Sí. Nunca más vuelve el problema. Ya. El problema es recurrente. Repetir Repetir lo lo mismo, y mismo. tratar en lo mismo y no tratar de cerrar ese Exactamente. ciclo. Entonces tengo el tiempo que pasó 1000 años y sigo con lo mismo porque estoy haciendo la misma actividad Sí. recurrentemente. Y eso pasa mayormente en algunos casos, que hay personas que saben que hay un tema que le causa dolor. Por ejemplo, yo voy a hablar de que yo perdí una casa. No la tengo todavía, pero en un futuro pienso tenerla. Y siempre trato de recordar que fui engañada, que fui engañada, que fui engañada. Sí, y tengo vivir en esa el depresión tiempo. todo el tiempo. Trato de volver a repetir y repetir lo mismo. Esos son de los factores fundamentales. Yo pienso que sí, eso es lo que tiene que ver el tratar de cerrar las puertas. Exacto. Sí. cerrar ese ciclo. Por ejemplo, hay un tipo de persona que, como estaba diciendo Aracelis, Parece que hay un celular que está se haciendo ruido por ahí. encierra, Está que sonando. se encierran en ese... Se encierran en un pasado y ellos lo construyen como si fuera una almohada, como si fuera una zona de confort y viven en ese pasado y nunca avanzan hacia No, adelante exacto. y se cuentan y para ellos se liberan de eso. Y también hay personas que fueron, por ejemplo, funcionarios, que tuvieron dinero alguna vez y ellos están tranquilos y relajados y como aburridos, y tú le hablas, no, porque tal vez que en Nueva York, por ejemplo, sí, y yo traje un carro, y o sea, vuelve a vivir, pero después que tú te fuiste, vuelve y se muere. Es correcto. Pero Sin duda alguna. para ¿Cuál nosotros, celular es que está vibrando? Está sonando un Allá teléfono va. por ahí. para Es que nosotros está en pero soy yo que lo tengo aquí en los tratar de pies. cambiar, tenemos que tratar de cambiar la forma de pensar. Pero ¿qué pasa? El tiempo lo cura todo, no todo. Hay cosas que el tiempo la puede curar, pero hay muchas cosas que no. Por ejemplo, depende el grado o la capacidad de sentimiento con lo que haya ocurrido eso. Por ejemplo, hay personas que se separan de su pareja y nunca la pueden olvidar. Ay, no. Porque la quisieron mucho o quizás porque la maltrató mucho, por diferentes situaciones. Pero hay cosas así que el tiempo la cura. Puede curar el dolor, pero no el pensamiento, no el recordatorio. Siempre está ahí, latente. Y muchas veces le hace daño a la persona. Uno quiere cambiar de pensamiento, pero no siempre se puede. Exacto. Bueno, mira, Yo tengo algo, reverendo, y voy a confesar referente contigo. Yo perdono, pero no olvido. ok. Yo no puedo guardar rencor. Por ejemplo, una persona me hace algo, yo para mí digo, se la dejo al destino, o sea que el encargado. Cuando yo estoy frente a la persona, está bien que yo brinde. En ese momento diría que sería media hipócrita en ese sentido. No sé si se escuchará feo la palabra, pero yo tengo latente de que esa persona me hizo algo. Aunque no le guarde cierto rencor, tengo presente de que pasó algo y eso se mantiene vivo en mí. ¿Eso sería malo en cierta ocasión? Bueno, vamos a verlo. Mira, hay dos cosas aquí. Lo que tú estás diciendo y lo que tú estás diciendo. Lo vamos a verlo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado ya sobre la escala tonal? Ok, si tú... Vamos a ver una cosa. Lo que no se confronta, persiste. Ya. Lo que tú tienes miedo, lo atrae, ¿verdad? Si tú tienes un problema y no sabes por qué, vamos a ver el ejemplo tuyo, que quieres comprarte una casa y tienes miedo. Ok, ¿cuál es el problema de comprarte una casa? Es que no pienses o tengas la idea de que tú te lo puedes comprar. Si tú dices, ok, yo puedo tener una casa, es hasta mental. ¿Ves? Entonces, ¿eso es analítico o es reactivo? Es reactivo. Es reactivo. Reactivo. Por eso te digo, cuando este libro nos dice cómo funciona la mente analítica, ¿verdad? Ahora, en el caso tuyo, de que una persona se mantenga, ok, hay procesos que se pueden ayudar, ejercicios mentales, porque uno no es un ser material de carne, uno es un ser espiritual. Y tiene, como habíamos dicho, la composición, lo puedes observar, eres un ser espiritual, tienes una mente y tienes un cuerpo. La mente es influenciable por 57 percepciones. Normalmente todo el mundo tiene el acuerdo que hay 5. Hay 52 percepciones que te están influenciando y tú no sabes, pero hay gente que sí lo sabe. Entonces, si tú tienes una consideración con alguien que no lo vas a olvidar, ¿qué fue lo que tú le hiciste a esa persona que no la puedes olvidar? Porque ese es el problema. Cuando tú cometes una acción y no tomas responsabilidad,
¿No te ha pasado que a veces, bueno, eso mucho lo pasamos, quisiste hablar con alguien y se murió? ¿Y cómo te quedaste? Sí, sí. Sí. Te quedaste con... Si yo hubiera, y entonces te queda eso dando vueltas. Ok, la idea es que eso es mental. O sea, en algún punto en tu mente quedó un ciclo incompleto, que fue uno de los capítulos que pueden verlos, ciclos incompletos. Si tú no puedes cerrar el ciclo, y si tú eres un ser espiritual, tú tienes que mirar cuál fue lo que tú hiciste y poder ver qué fue tu responsabilidad. Si tú asumes la responsabilidad por las cosas, las puedes cambiar. Relacionado con eso, ¿cómo puede medir el proceso, por ejemplo, de sanación emocional cuando a uno se le presenta cierta situación? Dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, decir, yo quiero superar algún trauma que me haya pasado, que aunque haya pasado el tiempo, como el ejemplo que puso aquí nuestro compañero, relacionado con eso, para yo darme cuenta que realmente voy por el buen camino emocionalmente, en curarme, curar las heridas que me dejaron en ese entonces. Bueno, a ver, déjame entender. Curar las heridas sería que yo no tengo la atención en eso. Ok. Hay un promedio entre 2 horas a 300 horas de aplicar la tecnología de Dianética para poder hacer. Hay problemas que lo puedes manejar en media hora, procesos objetivos que la persona se despega del problema y lo puede analizar. Hay otras personas que pasan muchas más horas, pero definitivamente tiene que ver con el nivel de responsabilidad que la persona tome, porque lo que a ti no lo puedes confrontar, algo tú hiciste que no lo quieres ver. No sé si te ha pasado que cometes por ahí, has hecho alguna cuestión. Aquí en Nueva York dejamos el auto mal estacionado una vez y nos ponen un ticket, ¿verdad? Sí. Y cuando entramos de vuelta y lo hacemos de nuevo, ¿cómo nos sentimos? Sí. Ok, si tú tienes algo que has hecho, eventualmente tú manifiestas una emoción negativa a eso. Ay, ojalá que no me pongan un ticket, porque ¿cuánto vale? 110. ¿Y se puede medir el progreso? Sí se puede medir. Hay un test que ya lo vemos acá, se llama el test de capacidad Oxford, donde tú vas a ver en 200 preguntas cómo tú reaccionas a esas situaciones. Si es posible, una de las cosas más importantes que tenemos como seres espirituales, podemos cambiar. Hay ciertas personas que no les conviene, definitivamente, que nosotros nos eduquemos y tomemos control nuestro, porque el ser espiritual es un ser poderoso. Y es tan poderoso que hay otros que no quieren que te despiertes. ¿Sabe una de las cosas que yo puedo decir? Escúcheme, muchachos, sé que ustedes tienen preguntas relacionadas con esto, cuando yo puedo medir o hacer cualquier cosa. Es, por ejemplo, si yo tengo en la parte sentimental, llevo algo con el caballero aquí presente, y automáticamente cuando yo lo miraba a él me ponía nerviosa, me sacaba de confort, sea en un enfrentamiento la parte sentimental como también emocional en algunas cosas. Por ejemplo, llevamos el mismo trabajo, él va a hacer una oferta y yo al verlo a él, por saber la capacidad, me pongo nerviosa, pero ya cuando llega a un lugar y yo llego y me siento que es como si fuera una persona más que están integrada, yo pienso que ahí realmente puedo medir que ya he ido adelantando con ese trauma en el pasado. Yo lo miro desde esa forma. Pero de verdad, vamos a ponernos así, si tú eres un ser espiritual, ¿no? Vamos a poner un ejemplo diferente. Si tú eres bueno, y porque la mayoría de las religiones dicen que los seres espirituales son bondadosos, son buenos, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría de los seguidores no tienen el concepto de lo que su religión tiene? Porque su mente, su programa, su percepción del mundo se distorsiona porque no has tomado responsabilidad. Has cometido un acto, has hecho algo contra el otro, entonces tú no tomas responsabilidad y le dices que los pecados se los lava otro. No. Los pecados tuyos los lavas tú. ¿Te guste o no te guste? Entonces, si no, porque es muy fácil. Yo he conocido mucha gente que me dice, no. A mí me salvó uno hace 2000 años, 3000 o 5000. Bueno, yo creo que deberías despertar porque hoy lo que acaba de ser tiene un efecto en la familia, en la sociedad, y vemos la sociedad hoy falta de valores y situaciones, ¿no? Reverendo, ¿cuáles son algunas estrategias que uno pueda liderar o tratar de aplacar los dolores retroactivos que le han pasado a uno a través del tiempo, que uno siempre lo tiene latente
en la mente y uno pueda, una terapia, una reflexión, algo. Bueno, número 1, el pasado tú lo puedes confrontar. El libro Dianética, la ciencia moderna, te va a decir por qué tú tienes todavía ciclos abiertos. Número 1, la terapia te puede ayudar a eliminar la carga emocional. Y otra cosa también importante es que tú tienes que tener futuro. Tú tienes que crear cosas en el futuro que te den el impulso para lograr cosas. Si yo me divorcio de alguien, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué parte yo no tuve responsabilidad en eso? ¿No? Esa muchacha era linda, me gustaba, pero ¿por qué me celaba tanto? ¿Verdad? Vamos a decir, porque, bueno, a lo mejor uno hizo algo, ¿verdad? Un ejemplo, hay gente que llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, si tú... Porque vamos a ser claros, ¿cómo llama la mujer y el hombre llama la atención? Ha visto que las mujeres tienen su forma de seducción, ¿verdad? Y el hombre tiene su forma de seducción. Ahora, si tú tienes una pareja, ¿tú tienes que mantener el ciclo de seducción funcionando o ya se terminó el ciclo? No, tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo. Si no, se acaba. Mantenerlo en tu casa, En casa. no afuera. No, en la claro, casa, en la casa. Tú tienes que mantener ese ciclo diariamente. Hay gente que se olvida y lo mantiene diariamente afuera. Entonces, no, Y en la es que casa es se tóxica, muere. es tóxico. No. Mira lo que tú estás haciendo que Lo produce, entierra. ¿verdad? Ahora, quiero que vean algo también. Si ustedes miran, hay gente, no sé si han visto que hay gente que es encantadora, que dice, ay, qué encanto de persona, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es esa persona? Podemos ver un bebé, podemos ver una persona bien parecida, que les gusta. Ahora, ¿no se han dado cuenta que alrededor de esas, o los artistas que son muy... atraen cierto grupo de gente alrededor que son tóxicos? ¿No se han dado cuenta por qué? Sí. ¿Por qué? Por la atracción. Por la atracción. Ya, por Ellos la tienen atracción. energía Ok. y hay gente Sí, lo que negativo, vive de sí. esa energía. Por eso es importante entender cómo funciona uno para poder uno interactuar, porque uno la verdad es responsable de su condición. Exacto. Sí. Ahora, Sí. Sí. Hay viene ocasiones Muchas veces sí. que no. Hay Ya. ocasiones, Bueno, sí. Muchas En la que veces no, tienes que buscar tu tienes que buscar la responsabilidad. responsabilidad, Sí. pero Sí. hay factores que te llevan a ti por tú querer cargar la responsabilidad de otro en vez de concentrarte en ti en la mismo. tuya, exacto. La pregunta mía es la siguiente: ¿cómo se puede identificar si una persona necesita ayuda profesional en su proceso de sanación emocional? Bueno, es muy simple. Si tú no tienes futuro, no puedes crear. Si tu atención es, tienes estrés, tienes accidentes en tu trabajo, si tú dices, no me va mal, no consigo ganar lo que yo gano, ¿tu atención está en el futuro o está en el pasado? En el pasado. Bueno, ya tú sabes, Entonces- puedes usar el libro. Entonces, por lo que entiendo, al final de lo que sería un análisis general, la persona, el ser humano, debe tener responsabilidad con uno mismo y partiría desde ahí para entonces poder sanar cualquier situaciones, ¿no? Claro, o sea, el punto de la responsabilidad, ¿qué sucede con la responsabilidad? La responsabilidad es asumir la condición de haber provocado algo. Ahora, ¿cuál es el problema en la responsabilidad? Si tú cometes un error, vamos a ver este ejemplo. Va la mamá con el nene, yo esto lo he visto muchas veces, y el nene agarra un juguetito y lo rompe. ¿Y qué dice la mamá? Déjalo. Déjalo ahí, vamos, y se van, ¿verdad? ¿Qué tú crees que le están enseñando al niño? A ser irresponsable. Sí, así. Exacto. Entonces, no nos quejemos luego De cuando futuro. ese individuo, en vez de tomar responsabilidad, deja el problema y se va. y se va. Entonces, tú vas a ver que el problema de la responsabilidad es la consecuencia del daño que tú hiciste. Y que muchos dicen, no, mejor me busco otra, o me busco otro, o busco otro trabajo, o dejo el trabajo, o no aprendo. Entonces, para lo que tú me estabas diciendo, la responsabilidad es el más alto nivel de evolución que tenemos los seres humanos. Un ser humano que es responsable, ¿qué valor tiene en la sociedad? ¿Quieres tener amigos responsables o irresponsables? No responsable. Entonces ahí viene la pregunta, que es la misma que estamos tratando. Entonces, en realidad, ¿el tiempo no lo cura todo o cada ser humano es responsable de curarse a sí mismo? Bueno, ya vimos que el tiempo es una consideración. Puede ser en un segundo o puede ser toda tu vida. Porque tú depende, si tú estás alto en O tu estás vida o estás bajo. Ya. Si tú estás bajo, Cuando perdemos, como decía
como decía, cuando perdemos un ser querido en nuestra familia, vamos a decir una madre, el padre, o un hijo, vivimos sumergidos en la tristeza muchas veces. O sea, para escapar a esa tristeza depende entonces de nosotros mismos. O sea, curar la herida o curarla o decimos o lo olvidamos. Mira qué interesante. Te quedaste ahí como Sí, confundida. te quedaste, porque porque- perdí. Voy a más o menos lo que ella tiene, lo que ella trata de decir en cierto modo, que es la parte que yo entiendo. Realmente nos podemos quedar frisados en esto o podemos encontrar Sí. una salida para encontrar, como el reverendo, escúcheme que le conteste la pregunta porque ya el tiempo lo tenemos encima y quiero hacerle una pregunta en base a eso relacionado con lo de Yajaira. Hay diferentes factores como se están diciendo. No es que el tiempo cura todo, sí, especialmente cuando a ti se te muere un ser querido. Voy a poner un ejemplo doloroso relacionado contigo, la muerte de tu madre. Es algo que vive latente en ti, pero el mismo dolor de la sensación que se sentía en el momento de la tragedia de la noticia no es la misma que a través de los años tú lo tienes presente, te hace falta en el momento, pero el impacto de recibir la noticia, esos traumas que te llevan a llorar, hay otros que le caen con otras desesperaciones que son diferentes, como que conlleva la parte emocional, pero en sí, yo digo que el tiempo cura, pero no olvida. No se puede Mira, olvidar. es interesante. Y en cuanto a eso, va la pregunta que quiero desearle. ¿Qué factores, además del tiempo, son importantes para la sanación emocional de la pérdida relacionado con lo que sea Yajaira o un trauma? Mira, es interesante. Vamos a redondearlo todo. Si definitivamente hay que perder a alguien, es doloroso, ¿verdad? Porque es una experiencia de no poder comunicarme con esa persona. Ahora, mira esto. Todos hemos perdido un ser y nos sentimos a veces en situaciones difíciles, ¿verdad? Claro. Ahora, yo me acuerdo cuando perdí a mi padre y a través de la experiencia de yo haber hecho y entendido esto, me di cuenta que yo había hecho cosas contra mi padre. Entonces, uno lo que no toma responsabilidad persiste. Entonces, por ejemplo, si fuera budista, la transición, que la gente le dice muerte, es el comienzo de otro ciclo. Pero como tenemos el conocimiento de que pensamos que somos un cuerpo y no somos un ser espiritual, entonces lo que nosotros estamos validando es el cuerpo. Si tú eres un ser espiritual, deberías validar que ese ser terminó un ciclo y le tendríamos que decir, terminaste tu ciclo, comienza uno mejor. Pero ¿por qué queremos tener a la gente? Porque hemos hecho falta o cosas que no hemos tenido responsabilidad. Si tú tuvieras ahora todas tus cosas, todos tus ciclos organizados, si alguien me dice muchachos, yo me voy de viaje en 2 semanas, ¿ustedes cómo se sentirían? Bien, porque Bien, se va de depende de viaje. donde sea, si se va de viaje. Se va En de la parte, vacaciones. si me dice, voy en la parte de un progreso, pero si me dice, voy de viaje porque se me presentó un inconveniente, o voy a hacer unas cosas, o me voy y no regreso más, me causaría tristeza. Exacto. Bueno, pero si ves, es un punto de vista tuyo, porque las personas tienen que tomar ciertas cosas. Tenés un hijo, en algún punto el hijo va a tomar su camino, y la mamá o el papá, no quiero que te vayas, pero ¿cómo si tú ya tienes tu responsabilidad? Ya cumplió un ciclo. Cumplió el ciclo y tiene que seguir. No, y ahí está la mamá, la suegra, el suegro, toda una mezcolanza. Entonces, ¿dónde está el ciclo de la vida? Yeah. Preparar a los hijos para confrontar un nuevo ciclo. Entonces, Okay. volvemos. Conocimiento, responsabilidad y control. Si no tenemos un conocimiento nuestro y de la vida, no vamos a poder tener control sobre eso. Ni Entonces, sanación. para contestar tu pregunta, hay ejercicios para poder acelerar el proceso de atención en la pérdida, porque uno puede tener la atención fija en la pérdida y Dianética puede ayudar a poder sacar esa atención del pasado y recuperarla, porque tú eres un ser que tiene la capacidad de eso. Tú eres infinito, no tienes muerte. Tú lo puedes comprobar, lo hemos hecho aquí anteriormente. Para mí, una reflexión es una parte muy importante de lo que tiene que ver, que es que la vulnerabilidad es parte de la fortaleza.
Ok. Yo lo puedo decir de esa forma. Con esta forma quisiera que usted dé un mensaje final e invitarlos a las personas también que sigan si necesitan ese soporte de apoyo. El reverendo Roberto Pérez le va a indicar cuál es el correo electrónico que le invitamos a ustedes, que cualquier necesidad de ayuda en la parte emocional, en cualquier problema que estés atravesando en el momento y no encuentra qué puerta tocar, aquí la Chispa Radio Show, el show a cargo del reverendo, te da esas facilidades. Un mensaje que podemos adaptar a este tema tan importante, que podemos cerrar a la misma vez si quiere agregar algo más y dar la información a las personas para que sigan directamente y lo sigan a través de este correo electrónico. Muy bien, el correo es ayudaesposible@gmail.com, ayudaesposible@gmail.com. Y sí, la ayuda es posible. Sí se puede ayudar, sí se puede solucionar traumas. Definitivamente que cuando uno no conoce, pues es doloroso. Yo veo cosas todo el tiempo, incluido mi persona, que yo he pasado por muchas situaciones. Ahora, cuando uno va entendiendo que es un ser espiritual, tiene mayor alcance y puede ayudar a más gente. La primera parte que uno tiene que entender es que no existen los misterios. I'm sorry que yo voy a decir esto. No existen los misterios. Todo, incluso hoy hablábamos en el programa anterior de la inteligencia artificial. Si tú crees que hay una limitación, definitivamente tu vida va a estar limitada. Yeah. Tú tienes que tener el punto de vista que hay solución y que depende de ti. La ayuda es posible, tú puedes hacerlo, depende de ti. Es excepcional, el ser conmovedor entre nosotros mismos y debemos entender que esto es un proceso. Todo es un proceso. Este es un segmento más del Juego de la Vida con el reverendo Roberto Pérez. Te invito para que te suscribas al canal, compartas con las personas, activa esa campanita, ayúdanos a crecer.